Imagina esto, es el año 33 después de Cristo y la crucifixión era el castigo romano más humillante y doloroso de esos tiempos, reservado únicamente para los peores delincuentes y criminales. Pero hubo alguien que recibió voluntariamente tal castigo entregando su vida por amor a ti y a mí. Y desde luego, estamos hablando de Jesús de Nazaret. Y antes de que digas que este video estará basado en emociones o superstición, los datos que verás a continuación son tan reales como tú o como yo, comprobados científica e históricamente, los cuales se basan en evidencias médicas y registros históricos que resultarán muy reveladores para cualquiera. Datos que no solo prueban la existencia de Jesús, sino que comprueban que Jesús murió en la cruz y que además fue visto después por más de 500 personas, confirmando así el acontecimiento más importante de la historia humana, la resurrección de Jesucristo. Mi nombre es Steffi, ponte cómodo Cronos Filmer porque hoy hablaremos sobre la verdad oculta de la resurrección de Jesús. Para más de 2.000 millones de personas es una cuestión de fe. Casi la tercera parte de la humanidad no necesita pruebas de que hace 2.000 años caminó sobre la tierra un hombre llamado Yeshua o Jesús, mejor conocido como el Cristo, el Mesías o el Hijo de Dios, quien murió en una cruz por la salvación de la humanidad. Y aunque creer en este acontecimiento requiere un acto de fe, muchas veces dejamos pasar por alto las pruebas históricas que lo confirman. La veracidad de los manuscritos de la Biblia. ¿Cómo podemos saber si las Sagradas Escrituras son veraces? Pues de la misma manera en que se autentifica cualquier documento histórico, comparando y contrastando las copias que se han recuperado con una técnica llamada crítica textual. Entre más copias se tenga, se puede hacer referencias cruzadas y saber si lo que el original dice es históricamente exacto. Y entre más antiguos sean los documentos, mejor. Solo existe una colección de escritos antiguos que tiene más copias autentificadas que cualquier otro libro de la antigüedad, y ese es el Nuevo Testamento. Hasta la fecha, los arqueólogos han recuperado 5.843 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, que son como 4 veces más que la Ilíada. El fragmento más antiguo del Evangelio de Juan se encontró en el Antiguo Egipto y se remonta al siglo II después de Cristo, y todavía siguen apareciendo copias cada vez más antiguas que coinciden entre sí. Es increíble pensar cómo no dudamos de la existencia de otros personajes históricos como Sócrates o Julio César, de quienes hay menos fuentes históricas que Jesús. Registros que incluso datan de 11 y 14 siglos después de los hechos. Por su parte, los evangelios son muy próximos a los hechos narrados en ellos, lo cual refuerza su veracidad. El evangelio más antiguo solo está a 30 años de distancia de los hechos que narra. En sus diferentes ediciones e idiomas se estima que la Biblia se ha impreso entre 2.500 y 6.000 millones de veces, además de ser uno de los libros más leídos de la historia. Si tienes una Biblia ahí empolvándose o dándole otro uso, es hora que la abras y empieces a leerla. La verdad está ahí, pero a veces simplemente no queremos verla. Y como dijo alguna vez el escritor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, si el cristianismo es mentira, eso no importa, pero si es verdad, es lo más importante en todo el universo. La crucifixión de Jesús, el acontecimiento más atestiguado de la civilización antigua. La crucifixión era un método antiguo de ejecución, el cual fue muy utilizado por el Imperio Romano. Era considerado como la forma más humillante de morir, clavado en una cruz de madera, semidesnudo, con un cartel sátiro sobre la cabeza y expuesto a la intemperie hasta que la inanición, las heridas y la asfixia acababan con la vida del reo. Muchos preferían morir a espada antes que por crucifixión, ya que aparte de doloroso, era algo vergonzoso, donde no solo la muerte tardaba en llegar, sino que el reo se convertía en espectáculo público y objeto de mofa. Algunos creen que Jesús no murió en la cruz, que se desmayó o que alguien lo bajó y se recuperó de sus heridas, pero estas teorías han sido descartadas totalmente por historiadores.
científicos y médicos, ya que según registros históricos, a los que estaban condenados a morir en una cruz se les flagelaba previamente, por lo que Jesús, antes de su crucifixión, tuvo que pasar por este terrible sufrimiento. Y aunque muchos creen que la flagelación romana eran simples azotes con un látigo, no lo eran. Era un castigo atroz y muy cruel, donde la víctima era golpeada y desfigurada salvajemente, con un látigo de cuero que estaba trenzado con bolas de metal y fragmentos de hueso, lo que desgarraría la piel de la espalda de Jesús, dejando al descubierto sus músculos y tendones, por lo que la flagelación en sí habría dejado a Jesús en un estado crítico por la gran pérdida de sangre. Por este motivo se desmayó bajo el peso de la cruz que los romanos le obligaron a llevar. Después, lo que sucede en una crucifixión es una muerte lenta y dolorosa por asfixia. Según la opinión médica, el trauma de los músculos del pecho de Jesús le habrían cerrado los pulmones a la posición de inhalar, así que para poder exhalar habría tenido que empujarse hacia arriba, usando sus muñecas y pies clavados, raspando su espalda destrozada contra la madera de la cruz, y luego volver a bajar para poder volver a inhalar, lo cual habría tenido que hacer una y otra vez, hasta que el agotamiento se lo impidiera y luego ocurriera lo inevitable. Cuando los soldados le clavaron a Jesús la lanza entre las costillas, salió sangre y agua, lo cual ahora sabemos es un derrame pericárdico debido a la muerte por asfixia, y esto no es algo que se pueda fingir. Además de que los soldados romanos encargados de las crucifixiones eran implacables en su trabajo, ya que si un prisionero escapaba con vida, ellos eran ejecutados. Es evidente que el peso de las pruebas médicas e históricas indican que Jesús sí murió en la cruz, y aunque hemos indagado en la historia y en la ciencia, todavía no puedo imaginar cómo alguien pudo dar su vida por nosotros y padecer tan cruel castigo, pero llegué a la conclusión de que esto se resume en una sola palabra: amor. El relato de la tumba vacía. Aunque la historia nos dice que por regla los criminales crucificados quedaban en la cruz para que los devoraran las aves de carroña o eran arrojados en una fosa común, referencias históricas prueban que eso no ocurrió con Jesús y que fue sepultado en una tumba. La Biblia narra que apareció un hombre llamado José de Arimatea, quien reclamó el cuerpo de Jesús para que sea sepultado en una tumba, la cual estaba vigilada por soldados romanos y sellada con una gran piedra. Esto fue confirmado no solo por la Biblia, sino por arqueólogos que han hecho excavaciones en sitios del siglo I después de Cristo, donde había este tipo de tumbas. Según los 4 autores de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sí hubo testigos presenciales que vieron la tumba de Jesús vacía. Y lo interesante es que todos estos testigos fueron mujeres. Y según la tradición judía, las mujeres no eran consideradas testigos fiables, lo que aclara el punto de que si un judío del siglo I hubiera querido inventar esta historia, nunca hubiera dicho que fueron mujeres. Aunque hay diferencias en los 4 evangelios sobre la historia de la tumba vacía de Jesús, esto no preocupa a los historiadores, ya que las diferencias se dan en detalles secundarios y el núcleo de la historia sigue siendo el mismo en los 4 evangelios. Después de que colocan a Jesús en la tumba, un grupo de mujeres va a visitarlo al día siguiente y descubren que el cuerpo no está. Los que han estudiado derecho saben que cuando la policía interroga a varios testigos en una escena del crimen, nunca esperan que los detalles secundarios sean congruentes, siempre que el relato básico sea el mismo. De hecho, si se parecen demasiado, es sospechoso. Evidencias históricas de la resurrección. Aunque muchos creen que la resurrección es solo un mito o una leyenda, registros históricos indican que hubo testigos oculares que vieron a Jesús después de la crucifixión, meses después de este hecho, el cual indica que 500 personas a la vez vieron a Jesús después de que murió en la cruz. Además, hay varias fuentes antiguas, tanto cristianas como no cristianas, que confirman que los apóstoles y otros tuvieron un encuentro con Jesús después de su muerte. El relato más antiguo que se conoce de la resurrección se remonta solo 2 años después de la crucifixión. Las apariciones de Jesús después de la crucifixión están tan bien autenticadas como ninguna otra cosa
en la antigüedad. No puede haber ninguna duda racional de que ocurrieron, ya que hay varias apariciones diferentes a una gran cantidad de personas diferentes en los evangelios y en el libro de Hechos. Algunas son a un individuo, otras son a un grupo. A veces estas apariciones son dentro de un lugar, otras al aire libre, a personas sensibles como Juan y a personas escépticas como Tomás. Algunos de los testigos de la resurrección dieron su vida por su creencia, lo que nos lleva a pensar que la gente no muere por algo que es mentira. Los discípulos de Jesús también tuvieron muertes horribles, pero ellos nunca abandonaron su fe. Saulo de Tarso, a pesar de ser un fariseo perseguidor de cristianos, murió como el apóstol Pablo, proclamando que Jesús es el Señor y el Hijo de Dios y que en Él hay salvación. Y aunque hemos indagado en la historia y en la fe, lo cierto es que nadie es tan fuerte para no necesitar de Dios. Necesitamos algo a que aferrarnos en tiempos difíciles, algo en que creer, una luz en medio de la oscuridad que nos dé esperanza, y esa luz es Jesús.